Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el programa que ve hacia adelante. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos aquí a El futuro de todo. En esta ocasión lo que queremos es darles una visión, digamos, panorámica de lo que está ocurriendo en México. Ahora que la presidenta electa Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se enfrenta a un escenario muy complicado a nivel internacional, pero más a nivel nacional. Primero, por cómo le deja el país en términos económicos, financieros y políticos el presidente López Obrador, y en segundo lugar porque va a tener muy poco margen de maniobra durante su sexenio, sobre todo en el primer trienio. Va a ser un trienio harto complejo para el manejo económico, financiero, de inversiones, la confianza está por los suelos precisamente por la pérdida del Estado de Derecho, de lo que le llaman los, digamos, no solamente los estadounidenses, sino también los ingleses, todos los países anglos le llaman el rule of law, ¿no? Bueno, pues este rule of law, como prácticamente desapareció en México con este plan C y la forma en la que quieren hacer cambios, tanto con la reforma judicial, muy en particular, pero también con la desaparición, y esto es gravísimo para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, la desaparición de los órganos autónomos constitucionales. Esto tiene verdaderamente en jaque la inauguración y el primer trienio de la doctora y presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos entonces a platicar con un mosaico de lo que hemos tenido la oportunidad de platicar en el transcurso del mes de julio y agosto, con especialistas de muy alto nivel, de mucho prestigio, altamente reconocidos, pero además con un gran nivel de profesionalidad. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que tal vez algunos de ustedes la recuerden. Ella es Adriana García García, doctora en leyes, por supuesto, pero aquí lo que es importante es donde trabaja. Ella trabaja en el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford. Bueno, entonces es tal la preocupación que tienen a nivel internacional por lo del Plan C y en particular por la pérdida de los órganos autónomos constitucionales y de la reforma judicial, que el propio Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Stanford, junto con la Barra Mexicana de Abogados y el Diálogo Interamericano, participaron en la elaboración de un análisis que nos pareció de suma importancia en este momento de nuestro país, donde se juega la vía del sistema democrático liberal republicano, enmarcado por las garantías individuales, pero además de todo, también se está jugando la estabilidad económica de este gobierno. Escuchemos entonces lo que nos tiene que decir precisamente Adriana García. Platícanos entonces, Adriana, el impacto tremendo que va a tener, porque es como un estallido aquí en pleno país de una bomba de hidrógeno o 5 bombas de hidrógeno que nos aventaron en materia jurídica con esta reforma jurídica que se pretende, porque quiere el presidente López Obrador, que salga porque salga y va porque va en septiembre de este año. Sí, nosotros desde el laboratorio empezamos a estar muy preocupados con el tema, entonces nos dimos a la tarea de analizar algunas de las principales reformas en materia judicial que se propusieron el pasado 5 de febrero. Las conclusiones del reporte son contundentes. Esta reforma viola estándares internacionales,
rompe con la división de poderes y nos quita un Estado de Derecho donde tendríamos pesos y contrapesos, lo cual afecta sin duda a nuestra democracia, a la protección de los derechos de las minorías y a la imparcialidad de los jueces. O sea, da el traste con todo. Una de las garantías que nosotros tenemos, este estudio hace el análisis de la reforma a la luz de los estándares internacionales y de la experiencia comparada. A la luz de los estándares internacionales, nosotros estamos diciendo que se pueden violar estándares internacionales porque todos los ciudadanos, ¿no?, de un país tenemos el derecho al acceso a la justicia, pero no es cualquier acceso a la justicia, es a una justicia imparcial e independiente. Por eso es que nosotros no votamos por jueces, porque tenemos que tener un mundo de jueces aislados, no en una burbuja, para que precisamente no se dejen influenciar por dinero, por influencias, por las mayorías. Queremos un juez que decida con base en el derecho y en los hechos, no con base en quién le financió la campaña o a quién le debo rendir cuentas si no le voy a dar la razón. Entonces, la justicia imparcial implica, y esto lo dicen todos los estándares internacionales, que tenemos que aislar los nombramientos de los jueces de la arena política. Tenemos que tener un nombramiento de jueces basado en el mérito y en las capacidades de cada uno de estos juzgadores y no en situaciones políticas. Para representar a la mayoría, ya tenemos al legislativo y lo hacemos muy bien. Todos salimos y votamos por el legislador que comparte nuestra ideología. Lo mismo pasa con el presidente. Pero nosotros no queremos que el juez comparta su ideología con alguna de las partes y solo por eso le dé la razón a esa parte. Queremos que el juez, como nosotros bien nos imaginamos cuando estamos pensando en la justicia, sea alguien con los ojos tapados. No queremos que vea a su público, queremos que solamente decida con base en el derecho y en la Constitución. Si nosotros estamos pidiéndole a los jueces que obtengan votos, entonces estamos haciendo que los jueces se quiten esa venda de los ojos y vayan y pidan votos a personas que nosotros no sabemos si van a compartir, ¿no?, las ideologías de la Constitución o de las leyes. Es por eso que es tan peligroso esto en términos de estándares internacionales. En términos de experiencia comparada, tampoco tenemos buenas noticias. Nosotros hicimos la comparación con el panorama de Bolivia, donde también encontramos que se eligen a jueces de altas cortes a través de votación popular. Y aquí nada más quiero hacer énfasis en que solamente se refieren a altas cortes, no a toda la justicia. Y el otro ejemplo es de Estados Unidos, donde tenemos la elección de algunos de los jueces a nivel local, no a nivel de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que encontramos aquí son dos cuestiones. Uno, queda evidenciado en varios estudios empíricos, que se elimina la imparcialidad de los jueces. Los jueces van a decidir los juicios en favor de quienes les financiaron las campañas, y eso está muy documentado. La otra es que los jueces van a empezar a resolver los juicios con base en lo que quieren las mayorías, en lo que quieren la mayor parte del pueblo, incluso cuando esto viole derechos humanos de las minorías. Hay un caso muy famoso en Iowa, en la Suprema Corte de Justicia de Iowa, donde 3 magistrados quitaron la validez de una ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por haber hecho esto, y por ser una sociedad muy conservadora, en la reelección hicieron una campaña diciendo no voten por estos jueces, y no se votó por 3 jueces, ¿no?, sancionándolos únicamente por haber defendido los derechos constitucionales de minorías. Muchas gracias a la doctora Adriana García, así como también al laboratorio del impacto del Estado de Derecho en todo, ¿no? En la política, en la seguridad nacional, en todo de cualquier nación, de todas las naciones que ellos analizan, de la Universidad de Stanford, por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. También tuvimos la oportunidad de platicar con Klaus von Bobeser. Él es presidente de la International Chamber of Commerce, capítulo México, o ICC México. Y esto fue lo que platicamos Klaus y un servidor. Y ustedes están registrando que México ya es el 5º país en demandas internacionales en materia de
generación de energías, ¿verdad? Mira, a ver, el quinto lugar es el del total de arbitrajes que hay, pero hemos subido en un solo año 5 lugares. O sea, estábamos en el año pasado, o sea, cuando se sacó la estadística del 2020, en el 2020 estuvimos en el lugar número 10, en el 21 subimos al quinto lugar. ¿Qué quiere decir? Pues que crecieron en forma importante las demandas en contra o a favor de empresas, o sea, que iniciaron o que involucran a empresas mexicanas, y particularmente hemos visto que en el sector energético en general, tanto el eléctrico pero también los hidrocarburos, hay son la gran mayoría de las disputas. Ahora, ¿nada más son empresas mexicanas las que ustedes contabilizan o también extranjeras? No, son, o sea, esa contabilidad incluye a empresas mexicanas como demandantes o como demandadas. Entonces, eso incluye claramente también empresas, o solo empresas mexicanas o empresas mexicanas en contra o involucra empresas de otras nacionalidades. Pero digamos, sí, o sea, hay inversión extranjera directa también involucrada. O sea, puede estar ahí involucrado Iberdrola, o puede estar, y pongo el ejemplo de Iberdrola, porque ha sido un caso verdaderamente patético que hemos tenido que vivir, analizar, pues muchos mexicanos, ¿no? Es correcto, sí, podría ser un caso de Iberdrola con la Comisión Federal de Electricidad, o podría ser un caso efectivamente de Iberdrola con una empresa mexicana. Sí, o también Iberdrola con petróleos mexicanos. También, correcto, es correcto. O sea, este es un soberano relajo, porque realmente estamos con esto de la cuarta transformación, hay que decirlo muy honestamente, Klaus, se está dañando muchísimo al país, y como de costumbre, así como nos pasó con la pandemia en el 2020, ahora nos está ocurriendo que hay una crisis internacional por la inflación primero, luego por las perspectivas, los pronósticos recesivos, la pérdida de poder adquisitivo aquí en México de los mexicanos, y por si fuera poco, el desabasto de insumos, materias primas, que implican que es el momento adecuado para generar energías limpias que complementen, por supuesto, a energías de transición como el gas natural, y energías pues todavía sucias como el petróleo, y sobre todo los combustibles como el combustóleo, que son altamente residuales, sucios, y que lo siguen produciendo alegremente las refinerías de petróleos mexicanos. Sí, y hay una gran necesidad evidentemente es correcto, la situación del mundo está complicada, efectivamente la inflación en todo el mundo está a niveles históricos, hay problemas en las cadenas productivas importantísimas, la desigualdad ha crecido en la pandemia, entonces realmente, y obviamente el tema del cambio climático, o sea, lo que es una realidad es que si no logramos detener el tema del cambio climático y a mantener el incremento del 1.5 grados como un máximo, el futuro en nuestra tierra está en riesgo, y realmente todavía no hemos descubierto otro planeta que nos podamos mudar. Entonces es el único mundo que tenemos, y sí creo que sobre todo el futuro va a depender del control del tema del cambio climático, y en ese sentido pues me parece que las energías limpias es una prioridad absoluta. Déjeme decirle, además de todo, que Klaus von Bovesser, a más de ser el presidente de la ICC Capítulo México, es toda una autoridad en todo lo que son los reglamentos internacionales de comercio también internacional, y por supuesto todo lo que son las negociaciones, los diálogos, las fracturas, los rompimientos de las negociaciones, y cómo una negociación mal manejada puede llevar
a romper con la operación, con las negociaciones y llegar a impuestos compensatorios, tarifas compensatorias y por supuesto en este caso también por cuotas compensatorias, ¿no? O aranceles. Entonces él en su despacho Fombó, Becerra y Sierra, que él fundó precisamente hace cerca de 30 años, pues es toda una autoridad al día de hoy y aparte de todo es presidente de la ICC Capítulo México. Gracias, Klaus, por haber platicado con nosotros. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores dándoles el más cordial de los saludos. También pudimos platicar con Ken Smith. Vaya, que es toda una autoridad desde el momento aquel de 1990-92, cuando se comenzaron los trabajos para llegar a un acuerdo comercial especializado entre México, Estados Unidos y Canadá, un acuerdo norteamericano que al final de cuentas se le terminó llamando el famoso Telecan, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que precisamente comenzó a operar en enero de 1994, ese complicadísimo enero de 1994. Hoy, al día de hoy, lo conocemos con todas las modificaciones que se hicieron al final del gobierno del presidente Peña Nieto y ya algo con el gobierno del presidente López Obrador, en la administración estadounidense del presidente Trump y también ahora con la administración del presidente Biden. Bueno, ha habido mucha evolución. Todas esas, digamos, transiciones las vivió Ken Smith como funcionario del gobierno mexicano. Pero también aparte de las transiciones, bueno, él es un especialista y es un experto en materia de comercio internacional y de, digamos, operación para la construcción de acuerdos comerciales bilaterales, multilaterales, internacionales. Ha trabajado además en organismos multilaterales de gran importancia. Entonces estamos hablando de un hombre de gran calibre también. Ken Smith, quien es ahora vicepresidente del capítulo de energías de la International Chamber of Commerce, pero también él maneja toda la parte de economía, de políticas económicas, financieras de México, de nuestro país, del sector privado y por supuesto muy en particular el sector energético. Platicamos entonces y esto fue lo que nos dijo. En tu área específicamente, ¿qué fue lo que le presentaron? Sí, mira, muchísimas gracias. Este es un esfuerzo que hace el ICC de presentar recomendaciones, una ruta crítica que es al final de cuentas constructiva, un camino que propone el sector privado de cómo unir esfuerzos junto con el gobierno para apoyar el desarrollo de nuestro país. Yo tengo el honor de fungir como vicepresidente del Grupo de Política Económica, donde se analizan muchos de los temas, digamos, centrales de lo que guía la economía de nuestro país, y en ese sentido también como parte de este documento que se presentó el pasado 16 de mayo por parte del ICC, tuve también el honor de participar en la elaboración del rubro relacionado con paz y prosperidad. Y ahí se tocan temas muy importantes respecto a la dirección del país en materia, por supuesto, como menciono, de política económica, en materia de responsabilidad social empresarial, temas sobre cómo fortalecer el marco institucional y eliminar la corrupción en todos los niveles, hablar de temas del futuro en materia de el impacto de la inteligencia artificial, en fin,
una serie de temas muy amplios que al final de cuentas lo que buscan hacer es generar prosperidad a largo plazo en el país, con la esperanza de que con recomendaciones muy puntuales pueda entonces en ese momento los candidatos, como bien señalas, pero ahora ya nuestra presidenta virtual, Claudia Sheinbaum, poder usarlo, esperemos, como un punto de partida para algunos de los principales puntos que hay que desarrollar en términos del desarrollo de nuestro país. Lo que vimos en términos de estabilidad macroeconómica a lo largo de los últimos 30 años e inclusive durante el sexenio de López Obrador, yo creo que al final se ve empañado de alguna manera en el último año, porque a pesar de haber mantenido una disciplina fiscal y una austeridad, inclusive muchos dirán excesiva en los primeros años de este gobierno, parece que ya con fines, llamémoslo electorales, pues al final del sexenio vino un incremento muy importante del gasto público, un incremento del déficit fiscal de nuestro país y endeudamiento, que sin duda alguna nos va a pasar factura el siguiente año y dependiendo de las acciones que tome el gobierno, pues puede ser un lastre para los próximos años. Tú recordarás que los candidatos hablaban de cómo uno de los principales objetivos es mantener los programas sociales, inclusive fortalecerlos. Y yo creo que son posturas muy loables. El tema es cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces, tiene que haber un trabajo muy fino por parte de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias claves en el sector económico para encontrar los mecanismos de incrementar la recaudación de nuestro país, de nuestro gobierno, y pensar qué es lo que va a pasar en términos de una posible reforma fiscal. Eso está en el aire, por supuesto. ¿Qué va a pasar en materia, digamos, de cómo enfrentar la deuda enorme, el hoyo negro que representa Pemex en términos de gasto federal, que va año con año hacia una situación que ya está, digamos, podemos decir, fuera de control? Entonces, va a haber que tomar medidas importantes en términos, en la parte, digamos, energética. Pues va a ser interesante ver qué rumbo toma Claudia Sheinbaum con respecto a la postura que ha tenido el presidente López Obrador. Ella ha hablado de hacer una transición energética hacia las renovables, promover la inversión del sector privado que tanto se necesita en gas y petróleo, en electricidad, y bueno, va a haber que también haber un reordenamiento en el gasto para en ese sentido poder acompañar a la población en estos programas sociales que se quieren continuar, pero con un déficit tan importante para, digamos, los próximos años, va a ser complicado, ¿no? Entonces ese va a ser uno de los principales temas que se van a enfrentar. Y en el documento, digamos, de la Cámara, enfatiza la necesidad de implementar para de verdad poder tener ese desarrollo sustentable a largo plazo que ha mencionado Claudia Sheinbaum como candidata. Se requiere una política industrial que permita desarrollar nuevos polos industriales y aprovechar este fenómeno internacional que se le denomina nearshoring, es decir, la inversión extranjera que está llegando hacia Norteamérica y en particular hacia nuestro país. Para de verdad poder aprovecharla, tenemos que combinar la apertura comercial, que tantos beneficios da alrededor de nuestro país, pero ir de la mano con una política nacional que permita generar clústeres industriales, condiciones para generar más y mejores empleos, es decir, un entorno emprendedor en México que le garantice a las empresas acceso a energía y energía renovable, acceso y disponibilidad de mano de obra calificada, infraestructura, tanto infraestructura física, carretera, portuaria, ferroviaria, como infraestructura de telecomunicaciones, y de la mano con lo que acabo de decir de energía, una infraestructura de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y esos son algunos de los puntos que enfatizamos en la propuesta del ICC para los candidatos. Muchas gracias a Ken Smith y por supuesto a la International Chamber of Commerce Capítulo México por haber platicado con nosotros de ese tema tan interesante. Y no podemos dejar de hablar con Gaby Siller. Gaby Siller ha sido una protagonista muy importante del Futuro de Todo porque es todo un especialista en temas económicos, financieros, por supuesto en la parte macro, en la parte micro, y es experta al respecto, pues es la que dirige, dirige y encabeza el área de investigación de análisis económico financiero de Grupo Financiero y Banco Base allá en Monterrey. También es, la catedrática, titular de la materia de economía en el Tecnológico de Monterrey
con sede Campus Monterrey, Nuevo León. Como siempre, le damos la más cordial de las bienvenidas a Gaby, y con ella tuvimos la oportunidad de platicar acerca de un tema muy delicado, que es precisamente cómo va a recibir las finanzas públicas la presidenta, el hoy electa, pero ya en unos días presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Junto con ese equipo que tiene, que aparentemente es sólido. Sí, el equipo es sólido. Le heredan al secretario de Hacienda y Crédito Público, al doctor Rogelio Ramírez de la O, y le ponen en la Secretaría de Economía a una pieza muy importante que se nos hace clave para poder negociar la complejidad que se nos viene de aquí al 2026 con la negociación y los diálogos de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, acerca del TEMEC. Me refiero también al licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. ¿Qué nos dice Gaby al respecto? Mira, siempre la primera parte del sexenio está marcada por lo que el sexenio anterior le dejó. Y en este caso, pues la administración del presidente López Obrador está dejando unas finanzas públicas endeudadas, un déficit altísimo como no se veía desde 1988 y la necesidad imperante de recortarlo y con esto recortar el gasto público y por lo tanto, pues tener que hacer una reestructura al interior de en qué se gasta y en qué no. No habrá espacio fiscal para nuevas grandes obras de infraestructura, o si no, de lo contrario, pues entonces México, pues tendríamos que ver recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México. Precisamente por estas finanzas públicas muy comprometidas, muy endeudadas, las tasas de interés de los instrumentos gubernamentales han subido de manera significativa y por lo tanto ahora al gobierno le cuesta más financiarse, tiene que pagar más intereses y cualquier deuda que quiera emitir pues le va a salir muy cara. Deja también este sexenio del presidente López Obrador un Pemex muy endeudado, con muchos problemas, peor financieramente de cómo lo recibió hace 6 años, y también deja un país con una infraestructura muy deficiente, con escasez de infraestructura en agua y en energía eléctrica y sin aprovechar ni poquito la oportunidad del nearshoring. Entonces, ¿qué va a pasar en el primer pie, en los primeros 3 años de los siguientes años? Pues creo que a Claudia Sheinbaum le va a tocar recibir un país con muchos retos. Lo primero, pues va a tener que disminuir el déficit fiscal, pero también aquí el reto es que tiene que disminuir este déficit presupuestario sin hacer una recesión, ¿no? Y entonces es un poquito así como ir midiendo las aguas de, pues que no nos recorten la calificación crediticia, pero tampoco que se lleve a cabo un recorte duro en el gasto público que lleve pues a la economía mexicana hacia una recesión. Va a tener que arreglar también el problema de negocio de Pemex, porque no es suficiente con que el gobierno federal lo siga ayudando, que además no hay dinero y entonces no se puede estar pateando más adelante el problema. Salud, también pues con muchas deficiencias, el sector salud, el sector educación no se diga, y bueno, pues también va a tener que reactivar el gasto en infraestructura, pero en donde se necesita agua, energía, tener también carreteras seguras para poder aprovechar mejor la oportunidad del nearshoring. Gabriela, perdón que te interrumpa, y seguirá con las obras emblemáticas de López Obrador, es decir, terminará de hacer el Tren Maya, una refinería como la refinería Olmega que no produce gasolina, en fin, todas esas obras emblemáticas que no están funcionando adecuadamente. A mí lo que más me preocupa es que no va a haber suficiente dinero. ¿Tú crees que el secretario de Hacienda que van a ratificar, Rogelio Ramírez de la O, tenga la capacidad para poder hacerle frente a todos estos gigantes, a estas obras faraónicas del presidente López Obrador, más aparte todo lo que se va a requerir en infraestructura, que dices tú muy bien, que es muchísimo dinero, y aparte la infraestructura nada más para generar energía limpia, sin la cual simplemente creo que se va a desaprovechar el nearshoring,
Fíjate que creo que fue algo positivo que hayan dejado a Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda para la siguiente administración, o al menos al inicio de la siguiente administración, porque precisamente él, que ya conoce cómo están las finanzas públicas, puede arreglarlas un poco. Se supone que las obras emblemáticas de esta administración se terminan este año, pero pues el déficit, la deuda ahí se queda, y el déficit pues también hay cierta inercia de gasto, y aunque se quite este gasto en estas obras de infraestructura, pues no es suficiente para disminuir significativamente el déficit. Ahora, no nada más son finanzas públicas endeudadas, sino también hay aversión al riesgo sobre México. Hay miedo por esto del Plan C, particularmente por la reforma al Poder Judicial, por la desaparición de los órganos autónomos que actúan como un árbitro dentro de un juego. Entonces, a Claudia Sheinbaum pues también le va a tocar pues que se recupere la confianza sobre México para poder aprovechar mejor la oportunidad del nearshoring. Creo que tiene a favor esto de la oportunidad global del nearshoring, y tiene a favor también que todo parece indicar que pudieran retomar el camino de las energías limpias, y con esto pues se puede recibir más inversión a nuestro país y que se genere un círculo virtuoso. Pero bueno, pues te digo, vienen como que con muchas deficiencias, con finanzas públicas muy endeudadas. Por otra parte, pues está esta oportunidad del nearshoring, y ya ves que también anunciaron que bueno, van a hacer un consejo empresarial. Y pues si realmente escucha a los empresarios, si realmente se abre a las energías limpias, creo que sí puede lograr un crecimiento para la economía mexicana. Pero sí le va a costar trabajo, sobre todo por cómo están las finanzas públicas, y Pemex pues no hay otra forma, tienen que cambiar el modelo de negocio, porque si no va a seguir siendo un lastre para las finanzas públicas de nuestro país. Gracias, Gaby Siller, y por supuesto también a Grupo Financiero, a Banco Base, por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Con este breviario de puntos de vista, de voces muy autorizadas y reconocidas, tenemos la intención simplemente de darle una óptica, digamos, darle una panorámica a ustedes, amigos, de cómo se encuentra la situación económico-financiera, de por sí complicada por el endeudamiento brutal en el que cayó el gobierno federal en el último año de la administración del presidente López Obrador. Y si a esto le agregamos el problema del famoso Plan C, muy en particular de la reforma judicial, que tendremos que saber en los próximos días qué pasa con esta reforma judicial, y también junto con la reforma judicial, con la parte que viene dentro del Plan C, de acabar con todos los órganos autónomos constitucionales, pues esto deja verdaderamente sin Estado de Derecho y en indefensión a los inversionistas. ¿Quién va a querer invertir en México con las garantías prácticamente nulas que le estamos ofreciendo a la inversión tanto nacional como a la extranjera? Ya no se diga al nearshoring, ¿no? Y ya no se diga, por supuesto, a nuevas inversiones en otro tipo de, digamos, de espacios. Tal vez pueda negociarse algo en el primer trienio del gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en la parte de energías limpias, en la parte de agua y en la parte de maíz transgénico. Tal vez. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque lo que sí es cierto es que para el 2026 se nos viene un momento muy pesado, y que la carga de responsabilidades y de presiones para el señor Marcelo Ebrard y también para el secretario de Hacienda y la propia presidenta de la República va a ser tremenda durante el primer año 2025 por el mínimo espacio fiscal que tiene el gobierno, la posibilidad o no de una reforma fiscal o una reforma hacendaria, como le quiera llamar usted, y por supuesto toda la preparación de documentos, expedientes, defensa de México frente a todo lo que pueda venir en la mesa de negociación del TEMEC 2026. Por supuesto, como de costumbre, vamos a hacer un esfuerzo para ponerle al final en la portada de este programa del Futuro de Todo algunas de las direcciones donde localizar
a los 4 entrevistados que tuvimos la oportunidad de sintetizar para ustedes en esta ocasión. Los invitamos a visitar desde ya nuestro nuevo programa o podcast, Momento Político, donde semana a semana Ricardo de la Peña y un servidor charlamos sobre los devenires en política de nuestro país, así como también del resto de Norteamérica, de América Latina, de la Unión Europea, del sureste asiático y del resto del mundo, porque todo eso tiene que ver con nosotros, con nuestro México. Momento Político, con Ricardo de la Peña y Efrén Flores en YouTube, Facebook, X o Twitter, yo le sigo llamando Twitter, LinkedIn y demás redes sociales. Ahora sí, eso es todo por hoy en El Futuro de Todo, en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó